En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, Severo Rubén Alfonso. ¿Cómo le va, Rubén? Buenas tardes, un gusto de saludarlo. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Severo Rubén Alfonso. Soy de Montecasero, Corrientes. Nacido y criado en Montecasero, Corrientes. Estuve en la Armada Argentina, soy veterano de guerra. Así es. Montecaseros Corrientes, ¿cómo llega a Sí. la Armada Argentina? ¿Por qué se incorpora a la Armada, Rubén? Mi padre era agricultor. Ajá, Su trabajo figuraba en el documento, profesión agricultor. muy bien. Y fui criado en una chacra del Regimiento 4 de Infantería. Ajá, Mi padre trabajaba en la chacra del regimiento. ujú, Nos criamos ahí en el campo hasta los 10 años. bien. Después nos cambiamos al pueblo de Montecasero. Ajá, Y ahí, bueno, trabajaban diferentes cosas para ayudar a nuestros padres. claro, seguro. Épocas difíciles. Claro. Y bueno, iba a la escuela, en escuela nocturna, terminé la primaria. Muy bien. Había que trabajar para ayudar a la casa. Seguramente, sin dudas. Y bueno, terminé la escuela primaria y después con un amigo ingresamos a una escuela secundaria, industrial, le decíamos. Claro, sí, sí. Y ahí charlando con este amigo, que se llamaba Juan Carlos Parra, Ajá, este muchacho dice, ¿por qué no ingresamos al ejército? Entonces vinimos de Montecasero, hicimos todos los papeles ujú, y fuimos a rendir a la escuela Sargento Cabral. bien. Y bueno, a él lo llamaron y a mí no. Entonces escuché la propaganda de la Armada Argentina Claro, y me anoté y me llamaron al poquito tiempo. Fui a rendir a Concordia, Entre Ríos. sí. Bueno, de ahí salí todo bien para ingresar y como a la semana por ahí nos llaman para que viajemos a Concordia y de Concordia a Buenos Aires nos trajeron en un tren. Ajá, En esa época había tren. sí, claro. De ahí fuimos a la escuela que estaba en Martín García, la escuela de marinería. Sí, señor. Y bueno, ahí se hacía el reclutamiento que decían. Claro. Primero era el reclutamiento, que eran como 2 meses de reclutamiento. Ujú, Después te enseñaban toda la parte de marinería, o sea, barcos, aviones, o sea, lo básico de un barco, por ejemplo, las estructuras, cómo está compuesto, todo eso, por qué navega. Una vez que terminamos eso, te hacen un test psicotécnico y de sí, ahí te dan opciones a tu especialidad que puedes elegir. claro, De acuerdo a tu capacidad, claro. te dan las opciones. Sí, sí. Y bueno, yo, de acuerdo a mi capacidad, podía elegir camarero, cocinero, todas las de servicio. Bien. De ahí empezamos la clase de la especialidad, teórico. Claro, ya lo más específico. Claro, bueno, una vez que terminan las clases de teórico, que Ujú, eran como 2 meses más o menos, ajá, de ahí te iba a la práctica, que estaba en Río Santiago. ajá, Ahí estaba donde varias especialidades hacían práctica. claro. Una vez que termina el curso ahí en Río Santiago, te destinan. A mí me destinaron al Arsenal Naval Azopardo. Ese está ubicado en Azul. Sí, 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 claro. Bueno, ahí estuve como un año más o menos. De ahí me sale pase a la base naval Ushuaia. Ajá. De ahí estuve un año. De ahí vengo a la Fragata Libertad. Qué honor. Hago el viaje en el año 70. Ajá, 10 meses hicimos el viaje. Salimos en verano, salimos en febrero, volvimos en diciembre. Al año siguiente me quedo en la Fragata Libertad. ujú, Y hacemos navegaciones por acá en la zona de Brasil, Uruguay ujú, y algunos puertos de acá de la Argentina. claro. Mar del Plata, Rosario, Puerto Madryn, Ujú, Ushuaia. Y al año siguiente me sale pase a la base aeronaval Ezeiza. ajá, En ese momento era cabo segundo. sí. Y en la base aeronaval Ezeiza me sale la primera escuadrilla de transporte. Ujú, Bueno, ahí se hace unos cursos para adaptarte a la aeronave, sí. te enseñan todo eso y después ya
empezás a volar, entonces volaba como auxiliar de a bordo. El auxiliar de a bordo es el que lleva el control de la carga pasajero, todo eso. Ujú. Después están los pilotos, mecánicos, todo eso. Yo era el auxiliar. Bueno, y durante 10 años estuve en ese destino Ajá. haciendo vuelos por lo general era Ushuaia, Río Grande, todo el sur, Claro. al Patagonia. Sí, sí. Yo fui en el 72. En esa época se volaban unos aviones más viejos, eran aviones DC-4, Claro. unos Douglas. Sí. Después la Armada compraron los aviones Electras turbohélice. Ujú. Y ahí también una adaptación para volar esos aviones. Y ahí estuve hasta el año 82, que fue el conflicto de Malvinas. Claro. Y anterior estábamos en el conflicto del Canal de Beagle también. Claro, con Chile. Hicimos todo el apoyo logístico, todas esas cosas hacía Ujú. con esos aviones. Y en el año 82, el conflicto de Malvinas. Claro. ¿El 2 de abril estaban en Ezeiza o en el asiento de paz o estaban volando, Rubén? Nosotros, como 2 días antes, Ajá. ya salimos para el sur. Ajá. Río Grande, Ushuaia, por ahí estábamos. Claro. Y el 2 de abril estábamos ahí, pero no sabíamos nosotros que iba a haber el conflicto. Se rumoreaba que algo iba a pasar de eso, pero no se sabía. Claro. Y el 2 de abril nos reúnen los jefes nuestros, Ujú. los pilotos, y bueno, nos dicen en este momento, eso fue como las 10 de la noche, se va a tomar la isla Malvinas, qué sé yo, tenemos que permanecer acá a la orden. Ujú. Bueno, fue así, estuvimos hasta el día siguiente, hasta el 2 de abril. El 2 de abril, bueno, estábamos a la espera de cruzar a Malvinas. ¿Y qué El 2 de transportaban abril. en ese primer vuelo, Rubén? En el primer vuelo se transportaron los comandos de la Marina, que fueron los que primero desembarcaron en la isla y tomaron las islas. Como son fuerzas especiales, hacen su misión y se los rescata para otra misión. Y después toman las otras fuerzas, digamos. Sí, sí. Bueno, ese fue lo que hicimos el 2 de abril. Ujú. Y de ahí empezamos con el apoyo logístico, de llevar gente a Malvinas, llevar abastecimiento, digamos, de Claro. transporte de personal, Ujú. todas esas cosas hicimos. Por ahí cuando se Y bueno, menciona a las escuadrillas de transporte, en el caso de los aviones, uno se imagina sí, al Hércules. En referencia al bueno, Hércules, ¿cómo es el Electra en cuanto a tamaño, en cuanto a forma de volar? ¿Tiene cosas parecidas? ¿Es eh, muy diferente? ¿Cómo es? parecidos son los motores turbohélices, Claro. son motores Allison, Ajá. son 4 motores Sí. como los que tiene el Hércules. Ujú. La estructura es diferente porque es una aeronave que primero era de pasajero, después cuando lo compraron a Estados Unidos Ajá. lo adaptaron para pasajero y carga, o Ajá. sea que cumplía las dos funciones. Claro, estaba Y podía modificado. transportar, claro, modificado, podía transportar 90 pasajeros Ajá. sentados con asiento. Ajá. Y cuando se usaba para transporte así de infantería, todas esas cosas, se le plegaban los asientos Ajá. y se sentaba en el piso y bueno, ahí ya la capacidad era 120 o menos. Claro. Y después también se usaba plegando los asientos, transporte de carga. ¿Y en tamaño respecto del Hércules es un poco más chico? Sí, es más chico, digamos, porque el Hércules parece que es más ancho, tiene una compuerta atrás, una puerta más grande, en cambio este tenía una puerta de carga que no era tan grande como Claro. la del Hércules, era un poco limitado, Sí, sí, sí. pero se cumplía las funciones de transporte de pasajero y carga, o sea que era aparte muy fácil porque vos podías llevar pasajeros y ahí nomás que se en media hora plegaba todos los asientos Ujú. y lo transformaba en carguero. Claro. Tenía muchas cosas muy buenas. Sí, sí, sí. ¿La base en el continente dónde estaba para ustedes, la base de operaciones? Yo tuve 54 días en la zona de conflicto. Ajá. Estamos a la orden, por ejemplo, podíamos pernoctar en Ushuaia o en Río Grande, o Ajá. Río Gallego, Ajá. Comodoro Rivadavia, o Trelew,
base Espora, Sí, sí. y de ahí cumplíamos las misiones. Por ejemplo, cuando comienza el conflicto, había que evacuar personal por diferentes motivos, qué sé yo, heridos, enfermos, Ujú. problemas así, entonces se lo evacuaba. Depende si todavía no estaba bloqueado la zona de la isla. Después con el tiempo se bloquearon toda la zona, era más difícil para entrar a Malvinas, Ujú. pero igual se entraba. No sé cómo se le buscaban las formas, Ujú. porque decían, ¿no?, que los barcos en determinada hora se alejaban de Malvinas a una cierta distancia, y entonces cuando te avisaban que no había barco en esa zona, Ujú. íbamos a Malvinas en la noche o madrugada. Claro. ¿También hacían vuelos Entonces, rasantes ustedes? rasante no, digamos, no era tan rasante, iban por baja altura, Claro, claro. así evitaba los radares, todas esas cosas. ¿Cuántos aviones Electra tenía la Armada ahí operando en la zona de Malvinas? Y la Armada tenía 3 aviones, Ajá. operando permanentemente 2, Sí. casi siempre eran 2, Ujú. porque uno estaba como reserva, digamos, por mantenimiento. Claro. Entonces, hacían el mantenimiento a ese avión, Sí. y cuando quedaba ya habilitado, el otro que estaba volando iba a mantenimiento, y así, o sea Claro. que permanentemente eran 2 aviones, ¿Y los vuelos eran del continente a Malvinas o entre las bases del continente también transportando distintas cosas? de diferentes lugares. Podía irse Claro. de Río Grande o de Comodoro Rivadavia, Ujú. de Río Gallego, Sí, depende de dónde había que llevar las cosas, ¿no? claro. Después también se hizo la búsqueda del crucero General Belgrano, Ajá. cuando hundieron el 2 de mayo. Sí, Nosotros estábamos en la base aeronaval de Punta Indio, cargando para ir a Río Grande, sí, material. Ahí nos enteramos que le habían pegado el torpedo ese al crucero. sí. Bueno, fue una muy triste, ¿no?, Ujú. la noticia. Sí, sí, sin duda. Y de ahí nosotros fuimos a Río Grande, se descargó el material ese, y de ahí se salió a hacer la búsqueda en el mar. Ujú. Estuvimos varios días haciendo búsqueda de los náufragos, Sí, que se visualizaba y se le daba el punto de referencia a los barcos, porque estaban los barcos de rescate. claro. Entonces con los aviones se ubicaban las balsas, y ahí se le daba la referencia al barco, y el Ujú. barco iba y se lo levantaba. ¿En sus vuelos encontraron balsas, Rubén? Sí, 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 Ujú. muchísimo. Claro. Sí, sí, muchas balsas. Sí, y después, bueno, se hace todo ese movimiento de la búsqueda, Ujú. que fueron varios días, no sé si fueron 5 días que estuvimos permanentemente buscando, Sí, hasta que más o menos ya no quedaban balsas en el mar. sí, sí. Y después todos los náufragos Ujú. fueron a la base de Ushuaia. Ajá. En Ushuaia fueron atendidos por los médicos al hospital ahí. Había gente que estaba herida, quemada, gente con principio de congelamiento. Bueno, Claro. ahí se lo curaron, y después se le evacúa a Puerto Verano, a la base de Espora. Hacen toda la evacuación de la gente a Espora. Ujú. Eso fue en mayo. Y después se continuó hasta que terminó el conflicto, bueno. Ujú. Y Y cada vez se podía entrar menos a Malvinas. Una vez que se habían bloqueado todo, ya ni podía entrar con los aviones. nos contaron que los Hércules no tenían armamento de defensa. ¿Ustedes tenían alguna forma de defenderse? Nada, nosotros no teníamos nada, éramos totalmente indefensos. ¿Y qué velocidad Nada. desarrollaba el Electra, Rubén? Velocidad crucero, no sé, unos 680 kilómetros por hora, Claro, 700. claro. No, era un avión bastante muy bueno, aparte era Sí. bien presurizado, tenía buena altura, 8 o 10 metros. Ajá. Muy buena máquina era. ¿En alguno de Y ahí, esos bueno, vuelos corrieron algún riesgo? ¿Tuvieron cercanía con aviones británicos? no con aviones nunca, Ujú. pero teníamos aviones que nos vigilaban, digamos, Ajá. porque antes del 2 de abril
se iba a hacer todo un reconocimiento en el mar. Sí. Íbamos hasta cerca de Malvinas, las Georgias, todas esas. Ujú. Cuando íbamos nosotros aparecían aviones que nos espiaban. Ujú. Siempre estábamos controlados. Claro. ¿Y en esos casos qué hacían? ¿Alguna maniobra de evasión ustedes o seguían con el vuelo nomás? No, seguíamos normal porque Ajá. todavía no había empezado el conflicto, Claro. era antes, Claro. así que no había problema. Claro. Después de avanzado ya las acciones de combate en las islas, ¿tuvieron que transportar heridos también en esos viajes? Sí, siempre se evacuaba herido de Malvinas. Claro. Siempre había algunos gente herida. Pero la mayor parte, por ejemplo, una vez que terminó el conflicto, fueron evacuados a los barcos hospitales, que había varios, inclusive Inglaterra tenía los barcos del Canberra, había otro barco más, Sí. la Argentina tenía el Irisa, Sí. y iban también soldados argentinos, iban a los barcos ingleses, también Sí, los sí. curaban, lo atendían bien, dicen. Sí, sí. Me contaron que lo atendían bien. Yo tenía un compañero que él tenía la pierna toda hecha pelota y sin embargo dice que lo curaron, le salvaron la pierna en el hospital, ahí en el barco hospital inglés. Ujú. ¿Algún vuelo, alguna misión que recuerde en particular por algún motivo, Rubén? Y nosotros alcanzamos a ver una vez la flota inglesa. Ajá. Nosotros estábamos haciendo una patrulla, digamos, por la zona de Malvinas, un poco alejado. Y cuando volvíamos, venían por el Cabo de Horno, aparentemente, una flota inglesa. No sé dónde vendrían, de Chile, no sé, como 5 o 6 barcos. Y eso sí lo alcanzamos a ver. Ajá. Y eran barcos de carga y barcos de guerra también. ¿Y cuando terminó, después del 14 de junio, siguieron algún tiempo más allí operando en la zona o volvieron enseguida a la base de origen? Nosotros volvíamos siempre a la base de Sí. origen. La base de origen era Ezeiza, Sí. la base aeronaval Ezeiza. Sí, sí. Por ahí nosotros salíamos, una tripulación salía a ponerle una semana, 10 días, Ujú. y cuando volvíamos se relevaba la tripulación esa Bien. y estamos una semana acá, 5 días o Claro. 4 días, y ahí se hacía otra vez el relevo, así. Ujú. Así trabajábamos. Y nosotros veníamos siempre acá a la base de origen. Sí, sí. Y permanecíamos en el sur cuando estábamos a la orden Claro. de los mandos, digamos. Claro. Terminada Sí, la sí. guerra, ¿cómo siguió su historia en la Armada, Rubén? Termina la guerra el 14 de junio. Sí. Yo seguí hasta diciembre de ese año. Ujú. Y de ahí me destinaron a Puerto Belgrano, Ajá. a un barco de transporte de combustible, o sea, era el que hacía el apoyo de combustible a los barcos de guerra Claro. en el mar. Sí, sí. Se llamaba el Ara Punta Médano. Ajá. Y bueno, ahí estuve destinado 1 año y algo también. Ujú. Después lo sacaron de servicio al barco. Ajá. Sale del servicio y yo fui a la base de Puerto Belgrano, un cuartel base, le decíamos, cuartel base, y estuve un tiempo, 2 años más o menos. Ujú. Y luego me voy de pase nuevamente a la Fragata Libertad, año 86. Ajá. En el año 86 voy a la Fragata Libertad, hago el viaje Ujú. a Europa, toda esa zona, Estados Unidos, Europa, Francia, Italia, España, Ujú. todos esos países. 6 meses y medio, 7 estuvimos. Volvemos y voy destinado a Ushuaia, a la base de Ushuaia. Ajá. Y ahí permanecí durante 3 años. Luego me destinan a la zona de Puerto Belgrano, en batería, le decían, Sí. base de infantería de marina. Conozco la zona. Conocé la zona, está Sí, como sí. a 15 kilómetros de la base naval Puerto Belgrano. Así es. Yo estuve ahí destinado 4 años ahí en la brigada de infantería de marina, en el comando de brigada. Ajá. Y luego me destinan a la base de Puerto Belgrano, ahí a la casa de un jefe de la base. Ujú. Como la especialidad mía era camarero, entonces Claro. estaba ahí en la casa de un almirante. Ujú. Y ahí, después de 2 años, me mandan a Zárate, la base naval que está ahí en Zárate. Ajá. Bueno, ahí estuve algo de 2 años también.
y luego me sale pase a rompehielo Irizar. Ajá, qué interesante. Y de ahí hice 2 campañas antárticas, o sea, 2 años. Sí, Son 7 meses de campaña antártica. En el intermedio volví a Buenos Aires para reabastecer y de ahí te va otra vez a la Antártida. claro. Y luego me destinan al comando del edificio Libertad. Ahí Ajá. estuve hasta el 2003. En el 2003 ya me pasan a retiro. Con el grado de... Suboficial Ajá, primero camarero. bien. Qué experiencia, qué carrera en la Armada, ¿no? Porque ha recorrido el mundo, ha sido parte de la tripulación de buques de renombre de nuestra Armada, de Sí. distintos aviones, ha participado en una guerra. Qué balance tremendo, ¿no? La verdad que tuve una suerte especial, digamos, porque Ujú. he recorrido el mundo. Sí, He estado en, qué sé yo, en la China, en Japón, en Osaka, Tokio, Estados Unidos. Varias veces estuve en comisión en Estados ujú, Unidos. ujú. He andado mucho. Y la verdad que tuve mucha suerte. ¿Y la familia qué dice de todo esto, Rubén? Y bueno, yo tengo 4 hijos. Uno que se llama Luciano, está Diego, está Laura y Florencia. Son 4 hijos. Ujú. Son buenos chicos. ¿Alguno siguió en la fuerza? No. No, Ujú, no, ninguno. ujú. No sé por qué nadie quiso. Yo tampoco no le incentivé para que fueran a las fuerzas, Claro. eligieran su camino, digamos. Claro. Yo le quiero agradecer muchísimo, Rubén, por este rato, por esta charla. La idea era que nos contara su experiencia en un sistema de armas que no habíamos tenido la posibilidad de entrevistar todavía, como es el avión Electra, y su testimonio nos ha traído un poco más cerca toda la actividad que han desarrollado. Le dejo el micrófono a disposición para lo que quiera agregar en el final y, por supuesto, mi especial agradecimiento, ¿eh? Bueno, yo quiero agradecer por la entrevista esta y yo soy un simple ciudadano que, bueno, tuve la suerte de participar en esos momentos y bueno, y hay muchos compañeros míos que se han ido, por ejemplo, en el crucero General Belgrano. Sí, claro. Ahí tuve varios compañeros que se fueron al fondo del mar Ujú, y así varios en diferentes lugares, bueno. Pero para eso estábamos preparados ujú. y hay que seguir con la frente alta, si nos preparamos para eso y hay que estar orgullosos de donde estuvimos. Yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso de la Armada. La Armada me dio todo. Aprendí mucho porque ni en una escuela ni no hubiese aprendido tanto como lo que aprendí en la Armada, viendo, palpando todas las cosas. Ujú. El conocimiento que me dio fue a través de ver y palpar todas las vivencias de cómo se vive, ya sean los diferentes destinos, por ejemplo, que cada destino tiene, por ejemplo, la infantería marina tiene su modo de vida, los que son de los barcos, que Claro, le dicen los barqueros, le dicen, sí. tienen otra forma de vida, los de aviación también Ujú. tienen otra forma y son de la misma fuerza, Sí, sí, claro. pero te acostumbras y bueno, y sos uno más de ellos. Ujú. Es cuestión de costumbre. Claro, En las campañas antárticas tenés que estar muy bien de la cabeza, trabajar permanentemente, estás alejado de tu familia, todo, ¿viste? ujú. Pero siempre habiendo compañeros, pues, son los camaradas, decimos, Ujú. que al final son como familia, ¿viste? Se forma tipo una familia. Seguro. En un barco sí, son una familia. Claro. Sí. Rubén, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Y usted decía que es un hombre, simplemente un hombre que participó de todo. Para nosotros es un veterano de guerra, que no es poco decir, al contrario, como argentino es un orgullo y ha sido un orgullo para nosotros tenerlo en esta entrevista, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Gracias. hasta siempre. Hasta siempre.